el libro de Primera de Samuel y vamos a observar el capítulo 18. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Y el título de este capítulo es El conflicto entre Saúl y David. Eh, Después de haber derrotado a el gigante Goliat, ahora David se encuentra en otros asuntos interesantes en su vida y vamos a observar cómo es que él maniobra todo esto. Creo que es algo interesante de poder aprender en la vida de David, ¿no lo creen? Y estamos comenzando a ver la vida de David de una transición de pastorear a ovejas, ahora ya entrar un poco más a lo que él fue llamado, ¿no? Fue ungido para ser el próximo al trono. Pero vamos a ver cómo es de que llega David al trono. Muchas personas quizás, o no sé, bueno, observamos cómo la gente llega al trono, ¿no? Cuando fallecieron los reyes allá en Inglaterra, ¿no? Cómo es de que ahora los que toman el poder y todo eso. Pero aquí en la vida de David no le fue fácil llegar al trono. Hasta puedo pensar que se sentó en esa silla del trono y como que dijo, wow, no esperaba tantas cosas para llegar a este lugar. Pero vamos a ver cómo es que él maniobra todo esto. Vamos a comenzar en la primera parte, parte número 1, del versículo 1 al 9. Y aquí vemos a tres personajes interesantes. Tenemos aquí a David, tenemos a Jonatán y tenemos a Saúl. Comenzamos primeramente con Saúl, ¿se acuerdan? Y claro, luego con Jonatán y después vemos aquí la presencia de David. Pero vamos a observar y los primeros 4 versículos, hermanos, vamos a ver la amistad entre David y Jonatán. ¿Cuántos de nosotros hemos o tuvimos mejores amigos en las escuelas, no? Y aquellos amigos que contábamos nuestras cosas, ¿no? Aún así, no sé, allá en México como salíamos abrazados los dos amigos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hasta escupíamos en la mano, somos amigos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hacíamos tantas cosas que digo, man, qué vida, ¿no? De mejores amigos. Pero vemos aquí esta amistad entre David y Jonatán. Y vamos a ver cómo surge. Voy a comenzar de los primeros 4 versículos y voy a comenzar a leer. Y dice así. ¿Estamos ahí, hermanos? Y dice así, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada, date cuenta aquí, quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Wow, qué interesante es esto. Y luego dice el versículo 2, Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Date cuenta aquí una repetición. Versículo 4 dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se le dio ¿a quién? A David, con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Ahora, algo interesante aquí para observar, hermanos. Date cuenta que aquí dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl. Y aquí vemos que cuando David terminó la conversación, estamos hablando que después de matar al gigante, ¿verdad? A Goliat. Aquí termina la conversación con Saúl y vemos, hermanos, que la fama de David, su fama en Israel estuvo asegurada. ¿Y qué aseguranza, no? De matar a un gigante y que el pueblo de Israel vea quién fue el que lo hizo. Eso da una victoria segura. Y aquí David ya lo tenía, como dicen por ahí, en la bolsa, ¿no? La victoria. Y vemos aquí que él realizó un extraordinario acto heroico y fue inicialmente bienvenido por el liderazgo de Israel. Vemos aquí. Ahora, algo interesante también que vemos aquí en la vida de Jonatán. Jonatán era muy parecido a David. Se dice que eran aproximadamente de la misma edad. Aunque Jonatán era por lo menos 5 años mayor que David.
Ambos eran osados. En otras palabras, la palabra osado quiere decir que eran valientes, eran intrépidos, audaces, aventureros. Y a veces así somos los amigos, ¿no? Nos aventuramos, somos audaces quizás. No correteamos a nada, ¿verdad? Nos aventamos. Pero vemos aquí que ellos dos eran valientes, intrépidos. Ambos eran hombres de gran confianza en Dios, date cuenta aquí. Y ambos también eran hombres de acción. Y sobre todo, ambos tenían una relación real con Dios. ¿Te das cuenta? Y yo pienso que esta amistad fue iniciada por Dios, ¿no? Y vemos aquí como dice aquí, esa conexión, ese ligamiento, como dice aquí. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo Jonatán y David eran diferentes. Vemos la similitud, pero vemos también que habían una diferencia. Jonatán era el hijo, escucha esto interesante. Jonatán era el hijo primogénito del rey, como observamos en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 39. O sea que era el primogénito. Y David, vemos aquí que no era primogénito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que tenía 8 hermanos? David era el hijo menor de un granjero. Y esto hacía a Jonatán más que un príncipe. Ahora, vamos a entender la vida de Jonatán, porque a mí me fascina. Y eso yo puedo admirar en Jonatán algo hermoso que nosotros debemos de aprender de él. Date cuenta aquí que David era un granjero y Jonatán era el próximo al trono, ¿no lo creen? Porque era el primogénito y era el hijo del rey. Ahora, eso lo convierte en claro, en príncipe. Él era el príncipe heredero. A las expectativas de todos, Jonatán, yo pienso que todo el pueblo de Israel decía, Jonatán es el próximo a llevar esa corona. ¿No lo crees? Automáticamente uno piensa así, ¿por qué? Porque es de la familia real, ¿no? Si lo podemos decir así. Pero ¿sabes qué? Algo interesante, cuando David informó a Saúl, Saúl dijo, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo? Y cuando terminó de decirle a Saúl quién era él, se dice que el alma de Jonatán se unió al alma de David. Date cuenta aquí. Se unió al alma de David. Ahora, Jonatán, el príncipe heredero, el siguiente en la línea de sucesión al trono, y observamos a este héroe improbable. Estamos observando aquí, hermanos, que Jonatán se está despojando de su túnica. ¿Te das cuenta? Se despoja de su túnica que llevaba y de las demás armas que portaba. Y se las está entregando ¿a quién? A David. Ahora es algo interesante esto, hermanos. Jonatán, una vez más, el príncipe heredero, está haciendo esto. Jonatán era un héroe por derecho propio. Podría haber mirado a David como una competencia, ¿no lo crees? Si lo ponemos a David carnalmente, Jonatán dijo, no, este muchacho me quiere tumbar mi posición. Y creo que es algo que nosotros debemos de poder observar en la vida de Jonatán. Vemos aquí, hermanos, que él no lo está viendo como una competencia. Y no lo hizo así. En cambio, date cuenta que aquí él está renunciando ¿a qué? A su poder. Técnicamente hubiera podido, no, yo soy el que sigue, porque soy primogénito y soy hijo del rey. Pero vemos que él se está despojando. Renunció a su poder y prestigio también. ¿Para qué, hermanos? Ahora escucha esto. Para aliarse con este que alguna vez fue un joven pastor de Belén. Y mucho más. Creo que hubiera sido más poder si lo pudiera haber dicho así. Jonatán dicho, este pastor iba a ser rey. Imposible, ¿no? Pero date cuenta lo que
Jonatán está haciendo. Y yo pienso que Jonatán aquí está enseñándonos algo muy fuerte, la humildad. Y no solamente eso, pero la confianza que él tenía en Dios, de saber que tenía Dios un plan para todo esto. Y él estaba despojando de todas esas cosas. Es posible, y esto aplica para nosotros, posible que podamos nosotros tener un programa, un plan, una pasión en nuestras vidas. Pero sabes que el Señor te diría hoy, déjalo ir. Dame tu túnica, dame tus armas, pero Dios quiere esto, liga tu alma con la mía. Es lo que Él quiere decir. Y lo que encontrarás es que, hermanos, es libertad y plenitud como nunca has conocido. ¿Te das cuenta? Y creo que eso es bueno para que nosotros podamos aprender. Quizás también dentro de lo que es en la iglesia como líderes, pero también en nuestros hogares, en las escuelas, donde quiera que estemos. Es bueno que nosotros no miremos como el hombre carnalmente mira. La posesión, la competencia. Yo soy el mejor. Sino que nosotros podamos ver como Jonatán vio. Dios tiene un plan para todo esto. Yo no sé. Pero cuando nosotros tenemos ese corazón, hermano, ¿sabe lo que pasa? Comienza a ponerse todo en orden. Y somos parte de esa aventura de fe. Y no estamos fuera de esa aventura de fe. Porque cuando nosotros como carnales nos ponemos en esa posición de competencia, entonces estamos fuera. Automáticamente tú te pones fuera de esa carrera. Y creo que en Dios no lo quiere de esa manera. Y vemos aquí lo que Jonatán ha podido experimentar. Libertad, plenitud de gozo. Eso es lo que es, hermanos. Yo pienso que él no hubiera experimentado esa libertad si él se hubiera metido en esa competencia tratando de proteger su posición como rey. Porque nunca lo iba a lograr. Si Jonatán hubiera tomado una actitud totalmente diferente, el Señor hubiera continuado con su plan. Pero creo que nos enseña algo muy interesante. Él experimentó la libertad y la plenitud de gozo, cosa que el enemigo nos roba de esa manera cuando entramos en esa competencia. Saúl estaba decidido a permanecer en el trono y en control también. Otro obstáculo más. Jonatán hace todo lo contrario. ¿Y sabes qué? Saúl cae en la infamia. Pero vemos aquí la diferencia. Diferente que su padre. Jonatán es exaltado eternamente. ¿Te das cuenta? Él no le importa una posición aquí en la tierra. Lo que le importó es allá en el cielo qué posición él quiere tener. Cuando hablas con gente en el trabajo o en el vecindario, la pregunta es siempre la misma. ¿Estás dispuesto a bajar del trono de tu vida? ¿Estás dispuesto a darle el control a Dios, que te ama tanto que se convirtió en el buen pastor que dio su vida por nosotros? Creo que es algo de vosotros poder observar y ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Este también es un tema, hermanos, diario para aquellos nosotros que conocemos a Dios. Y podemos observar esta pregunta: ¿quién estará en el trono hoy? ¿Vamos realmente a renunciar a nuestras habilidades y apariencias para seguir a aquel que renunció el trono del cielo? ¿Para qué? Para venir aquí a la tierra y morir por nosotros. ¿Te das cuenta? El ejemplo que Jesús hizo. Él se despojó, como dice Filipenses, de sus divinidades, de su poder, para ser como nosotros. Eso es humildad, hermanos. Y vemos aquí que Jonatán, wow, puedo decir, se voló la barda, ¿no? De ser humilde. Y creo que es bueno que nosotros podamos considerarlo.
Vemos del versículo al 9 los celos de Saúl como contra David. Y dice el versículo 5, David salía a donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba. Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, date cuenta aquí, este hombre conforme al corazón de Dios se comportó sabiamente. ¿Te das cuenta? Y yo pienso que también es una gran enseñanza también de parte de David. De Jonatán y de David, en las dos perspectivas. Uno que tenía el derecho al trono, si lo podemos decir físicamente, carnalmente, y otro que es llamado al trono. Podemos estar en nosotros en las dos posiciones. David, como el buen pastor, llamado para tomar o ser parte de ese reinado. Y sin embargo, observamos también en la vida de David que él actuó sabiamente. ¿Por qué? Porque vemos su comportamiento. Un hombre conforme al corazón de Dios se supo comportar sabiamente. Aunque habías eclipsado a Saúl en el valle de Elá, aunque había sido ungido con el cuerno de aceite, ¿verdad? Iba a donde Saúl lo enviaba. ¿Qué hubiera podido haber dicho David? ¿Tú me estás mandando? Yo voy a ser el próximo rey. ¿Sabías eso? A veces actuamos así, ¿no? Como dicen, los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? A veces hablan un dicho así. No. Vemos aquí que David obedecía. Si Saúl decía, vete para allá, Saúl iba y se dio cuenta de que Dios tenía un plan perfecto en desarrollo y confió en la capacidad soberana de Dios. ¿Para qué? Para resolver las cosas en el momento adecuado. Y creo que nosotros debemos de hacer lo mismo. A veces nosotros no entendemos, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Si yo soy y tú llenas el espacio ahí. Pero a veces puedes preguntar, ¿por qué no? Debemos nosotros, hermanos, realmente estar en ese plan, en ese momento, de actuar así como David, sabiamente. No sabemos el plan perfecto, pero solamente nos muestra un paso a la vez, que nosotros debemos darlo con precisión. ¿Y cómo va a ser? Obedeciendo a Dios. Versículo 6 dice que aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Ahora date cuenta aquí, 7. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles. Y ellos estaban bien contentos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y David a sus 10,000. Y como que, ay, 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 como que, ahí como que le agüitaron a Saúl, ¿no? Entonces Saúl dice que se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, Saúl, date cuenta que miró a David con recelo, date cuenta. Y aquí vemos el mal ejemplo. Tenemos a Jonatán, tenemos a David y ahora tenemos a Saúl. Lo que no debemos de hacer. Y aquí observamos, a Saúl le cantó el primer verso de esta canción. Qué hermoso, número 1 en las listas. Pero el segundo verso como que ya le enfureció, ¿no? Y cuando mujeres cantan y danzan en tu honor, eres popular, ¿verdad? Cuando pasas todas las ciudades de Israel y dices, eres lo máximo, Chapulín, ¿verdad? Eres popular. Y hasta te esponjas como pavo real. Y esta canción era el éxito número 1 en Israel, ¿verdad?
Si tuvieran Pandora, estuvieran número 1 ahí, hits, o no sé, o Spotify, ¿ah? Pero vemos aquí, hermanos, esta canción tan popular en ese entonces. David recibió prudentemente esta popularidad porque vemos aquí en 1 Samuel 18:14, dice sobre este periodo de la vida de David. Fíjate lo que dice este pasaje. Para entender dónde estaba el corazón de David. Decía así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Subraya esto si lo encuentras en ese, porque es bien importante, hermanos. Y así cuando tú te encuentres también en esa popularidad, ¿verdad? Como influencer, ¿no? Cosas así que ya hoy están en la moda, ¿no? Número 1, influencer, ¿verdad? YouTube, ¿verdad? Y te dan tu diploma. Bueno, lo que tienes que hacer es realmente poder en este grado, así como David dice que se conducía prudentemente en todos sus caminos y Jehová estaba con él. Así es que cuando él recibía estos halagos quizás, su corazón estaba en el lugar correcto. No para decir, oh sí, pues yo soy, ¿verdad? No, es por la gloria de Dios que él estaba ahí. Cuando estaba en el movimiento de los hippies con Pastor Chuck, el movimiento de Calvary Chapel, los hippies siempre, cuando había un éxito en un ministerio, cosas así, siempre levantaban la mano como diciendo, yo no soy, es Dios, ¿verdad? Ese es algo, un bonito ejemplo, porque realmente veíamos el corazón correcto en el lugar preciso. Cuando somos, escucha esto, hermanos, cuando somos elogiados y populares, no es prudente dejar que se les suba a la cabeza. David se alegraba de oír estas palabras de afirmación, pero ¿saben qué, hermanos? No dejó que dominaran su pensamiento ni que cambiaran su opinión de sí mismo. ¿Te das cuenta? Y creo que es importante. Él mantuvo el corazón y la mente de un pastor. Incluso en una temporada de gran éxito. Y creo que es bueno que nosotros podamos entenderlo. Se dice que el ministerio, hermanos, es como lo ven como si fuera una palmera. Crece. ¿Saben cuánto crece una palmera? Por muchos años, toma tiempo. Creo que una hilera creo que es por un año. Una vez estaba con un jardinero y me decía, ¿ves las hileras ahí? Porque cada hilera es un año. Uf, 50 años, wow, tremendo. En mi casa en México mi papá sembró palmeras y estaban chiquitas. Pero ya cuando las veo en las otras, wow, están grandísimas, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿verdad? Y ya estoy viejo. Pero vemos que toma tiempo. Y así es el ministerio. Pero si nosotros no tenemos cuidado, entonces cae como un coco. ¡Pup! ¿Qué tan rápido puede caer un coco? Rápido, segundos. Y es así, cuando un ministerio va creciendo, si nosotros no nos cuidamos, no tenemos cuidado de ello, entonces caemos como un coco. Y no debemos de hacerlo. Pero vemos aquí realmente lo que sucede en la vida de estos personajes en esta historia. Esto no era fácil, como podemos observar. Vemos aquí que esto era una prueba. Una que el diablo, hermanos, quiere usar para derribar a David y una que Jehová quería usar para edificar a David. David nunca recibió este tipo de afirmación cuando cuidaba las ovejas. Las ovejas nunca le bailaron, ni le contaron o ni le cantaron para elogiar. Oh, David, qué bueno, ¿verdad? Nos alimentaste en pastos verdes. No, ellos no les importa, ¿verdad? Van, comen y vámonos, ¿verdad? Y hay que se encargue el pastor. Es su trabajo, ¿verdad? Y él nunca recibió un elogio. Pero vemos aquí, hermanos, que ahora David enfrenta el desafío de ¿qué? Del éxito.
Muchas personas que manejan bien la adversidad caen ante el desafío de el éxito. Creo que es bueno que nosotros tengamos cuidado de esto. Pero debido a que David pudo estar muy contento y feliz delante de Jehová, al cuidar de las ovejas sin elogios, sin popularidad. ¿Sabes qué, hermano? Puso esto en el corazón de David en el lugar correcto. ¿Para qué? Para manejarlo cuando recibió elogios y también popularidad. Cuando tú estás dándole vacuum aquí temprano en la mañana, nadie te ve. Nadie ve a quién está haciendo vacuum aquí, ¿verdad? O pintando o haciendo cosas aquí. Pero Dios lo ve. Y no esperes recibir elogios. Y vemos aquí que lo que está haciendo Dios con nosotros nos está formando de la misma manera. Nos está poniendo en un corazón correcto. Vemos aquí que de la misma manera así lo tuvo David cuando estuvo pastoreando a las ovejas. David puede decir, estoy haciendo esto para Jehová, amo a Jehová, y mi recompensa viene de él. Quizá la gente nunca te va a decir, oh, gracias hermano, ¿verdad? No lo esperes. Pero cuando estés allá arriba, va a decir, bien, buen siervo, talentoso, no, fiel, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso va a ser realmente el éxito, ¿no? Y aquí nunca lo vamos a tener. Y si realmente lo requieres recibir, bueno, no le vayas a reclamar a Dios. ¿Y mi éxito? No, pues ya te lo di allá abajo, ¿no? Así es que debemos de entender esto, hermanos. David se comportó prudentemente en todo lo que hacía cuando los elogios y la popularidad llegaron. Y una cosa más. También vemos esto por la reacción de David al desprecio y la crítica de su hermano Eliab. ¿Se acuerdan? Que dijo Eliab, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, David? ¿Verdad? No tenías que estar cuidando allá las chivas, ¿verdad? El rebaño sagrado, ¿verdad? Pero vemos aquí, cuando Eliab despreció y criticó a David, no le gustó, pero no lo destruyó, no lo desanimó. La mayoría de las personas se corrompen con los elogios y la popularidad al mismo grado que son destruidos por el desprecio y la crítica. ¿Te das cuenta? Es interesante. Debido a lo que Dios edificó en él, en el campo del pastor, David podía, escucha esto, David podía vivir más su vida para Jehová que para las personas. Y eso debemos de entenderlo, líderes, que lo que hacemos no es para que agrademos a las personas. Estamos aquí para servirles a ellos. Pero nosotros estamos aquí para servir a Jehová. Y si tú lo mantienes así, vas a ver que tu servicio va a estar al 100. Pero cuando lo haces por las personas, va a estar al menos 100, ¿verdad? Porque entonces te vas a exhaustar, como dicen por ahí. Y entonces va a ser una carga. Y entonces ya no sabes cómo deshacerte de eso. Pero vemos aquí, no era que David no se interesara por las personas, claro que no, o por lo que pensaran, pero podía poner la opinión del hombre en la perspectiva correcta porque le importaba más la opinión de Dios. Y eso es lo más importante. Y creo que es bueno observar. Parte número 2 del versículo 10 al 16, hermanos. Vemos aquí el primer intento de Saúl de asesinar a David. ¿Hasta dónde puede llegar el celo de una persona? Y vamos a ver qué pasa. Versículo 10, vamos aquí a ver la escena en la corte real de Saúl. Y dice así el versículo 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía que
la lanza en la mano. Y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Date cuenta, ay, ay, ay. Pero David la evadió 2 veces. Ahora sí que se pasó de lanza, ¿no? Un pequeño chiste, sorry. Pero vemos aquí, hermanos, en la mano, escucha esto, vamos a observar esto. En la mano de David había ¿qué, hermanos? Había un arpa, un instrumento de ¿qué? De adoración. Ahora vamos a observar esto. Una vez más, en la mano de David había un arpa, un instrumento de adoración. Ahora, en la mano de Saúl había ¿qué? Una lanza, ¿no? Una jabalina, una lanza. Un instrumento de guerra. ¿Te das cuenta? En la mano de Saúl había ¿qué? Un instrumento de dolor. ¿Verdad? Porque si te entierran una lanza, ¿qué pasa? Duele, ¿no? En la mano de Saúl había este instrumento de dolor, pero ¿sabes qué? En la mano de David había un instrumento de ¿qué? De curación, de sanación. ¿Te das cuenta la diferencia? Y la pregunta es, ¿qué hay en tu mano? ¿Hay adoración o guerra? ¿Hay sanación o dolor? Y creo que es bueno que nosotros preguntémonos, ¿qué clase de instrumento tenemos en nuestras manos? Saúl y David son ambos líderes. Ambos han sido ungidos. Date cuenta aquí. Y esto, hermanos, es el seminario de líderes, ¿ok? Son ungidos, pero uno está bajando, mientras que el otro está, ¿qué? Subiendo. Siempre puedes saber si estás subiendo o bajando por el instrumento que tienes en tu mano. Es muy importante. Una persona que está perdiendo la unción, que está disminuyendo en su llamado, estará arrojando ¿qué? Lanzas. ¿Te das cuenta? Cortando a la gente con palabras duras. ¿Has lanzado una lanza hoy? Quizás. No. ¿Has dejado claro su punto? Cuando Saúl arrojó la lanza a David, este que mató al gigante, ¿sabes qué pasó? Es bueno de aprender. David no la devolvió. No dijo, sí, a ver, hazte para allá, ¿no? A ver, hagan su lado porque aquí va a correr sangre. No. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros aprendemos de estos dos personajes. El celo que había en la vida de Saúl. Quería clavarlo en la pared, no moverlo, ¿verdad? Como cuando clavas un papel ahí en la lanza, ahí, quédate ahí, no te muevas, ¿verdad? Y está ese dolor. Pero date cuenta que David pudo hacerlo, ¿no lo crees? Él pudo defenderse, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Él pudo matarlo también, porque mató leones, mató a Goliat, más grande que Saúl, pero no lo hizo. Versículo 12 al 16. Aquí David es transferido al palacio, al ejército. Del palacio al ejército, perdón. Versículo 12 dice así: Saúl temía a David, date cuenta, porque el Señor estaba con él. Subraya esto porque es importante. Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él. Realmente, si tú estás en la posición de David, date cuenta que el Señor está contigo. Pero él se había apartado de Saúl, date cuenta. Por tanto, versículo 13, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres. Y él salía y entraba al frente de la tropa.
Aquí, hermanos, Saúl envió a David a la guerra, tal vez con la esperanza de que muriera, ¿no? Ponte a pensar, oh, pues vete a la guerra, vete a pelear. Bueno, André, si yo no te mato, hay que te maten ellos. O sea, él lo puso en esa posición, no porque realmente lo veía como un héroe, pero vemos ahí qué sucede. Versículo 14 dice que David prosperaba en todos sus caminos. Es bien importante ver esto, hermano. Subraya eso. Prosperaba en todos sus caminos. Y pon tu nombre ahí. Quita el nombre de David y pon tu nombre. David prosperaba en todos sus caminos. ¿Por qué? Una vez más, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, date cuenta, el temor entonces estaba ahí, le tuvo más temor quizás, le tuvo temor. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Date cuenta aquí que David estaba tomando más terreno, ¿no lo crees? Como dicen en inglés, no sweat, ¿verdad? No sudaba la camiseta. El Señor le ponía todo ahí. Lo único que tenía que hacer es obedecer. A pesar de las circunstancias. Y creo que es bueno entender esto, hermanos. A veces nosotros no entendemos. Y si ponemos el ejemplo de la iglesia, el ministerio, ¿por qué está pasando estas cosas? Y queremos tener una respuesta precisa. Y aún así, si tenemos esa respuesta precisa, tampoco lo entendemos. Dicen, no veo la lógica en todo esto. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tenemos la actitud de David, es bueno pensar que el Señor está con nosotros y de que Él está actuando. Así es que sigamos adelante, hermanos. Aquí vemos que David, él salía y entraba delante de ellos. Uno con el pueblo, y vemos aquí, David los dirigió en la batalla y ellos lo amaban. Yo pienso que David aquí, ¿se acuerdan que él quería ser siempre soldado, verdad? Pero no calificaba. Pues aquí digo, bueno, ¿qué es soldado? Pues aquí está lo mero mero, ¿no? Y yo pienso que él se gozaba. Yo siento que David, él no tenía miedo, que vamos a pelear, ok, vamos. Y vénganse, ¿no? Síganme los buenos, ¿no? Como decían por ahí. Parte número 3 del 17 al 30. Aquí vemos Saúl tiende una trampa para David, pero vemos que David escapa y es bendecido. Del 17 al 19, aquí vemos Saúl tiene la intención de matar a David. Estamos viendo aquí 17. Entonces Saúl dijo a David, mira, te daré por mujer a Merab, mi hija mayor, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Pues Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. ¡Wow! Imagínense, el corazón de Saúl. Algo interesante en el capítulo 17, la recompensa prometida del vencedor de Goliat era que la hija de Saúl, ¿verdad? Aquí, hermanos, la lista de requisitos para su mano en matrimonio crecía mientras Saúl continúa intentando sacar a David de la escena. Nota el versículo 18, dice, y David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¡Wow! Aquí vemos algo interesante. Aquí vemos que David respondía a Saúl. ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo para que yo sea yerno del rey? O sea, yo pienso que lo miraba algo grandísimo, ¿no? Que realmente decía, no soy digno para esto. David no estaba intentando ser más listo que Saúl. David no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el corazón de Saúl. David simplemente tenía un corazón humilde, hermanos, delante de Jehová. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Dios
lo protegió contra la manipulación de Saúl. Es lo que pasa, hermanos. Y a veces nosotros queremos hacer cosas que no van de acuerdo a las cosas de Dios. Vemos aquí que Saúl quería eliminar a David. Y a veces también pasa en el ministerio. Cuando tenemos situaciones, nosotros debemos de ¿qué? De seguir adelante. Dios está contigo. Dios te va a proteger y Dios te va también a bendecir. Lo único que tenemos que hacer es que obedecer, seguir adelante. Pero a veces lamentablemente como que contrarrestamos. Oh no, si vas a hacer esto, entonces yo también voy a hacer esto. Y empiezas a pelear en la carne. Y creo que debemos de estar atentos. ¿Cómo es que aquí David está en ese corazón todavía humilde delante de Jehová? Versículo 19 dice, pero llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, date cuenta, esta fue dada por mujer a Adriel, el meolatita, ¿verdad? Vaya nombrecito, ¿no? Meolatita. Era latoso quizás, ¿no? Meolatita. Ahora, bueno, vemos aquí esta historia. 20:25, vemos aquí el acuerdo de David para casarse con Mical. Ahora dice el 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Date cuenta aquí. Cuando se lo enfermaron a Saúl, el asunto le agradó. Dice, ok, muy bueno, me gusta. Y Saúl le dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Date cuenta aquí. Y aquí con la esperanza de que su hija Mical hiciera tropezar a David. Saúl aquí le tendió la mano. O sea que vemos aquí que Saúl no cansa de maquinar un plan para eliminar a David. Eso es lo que el enemigo hace, ¿verdad? Comienza a maquinar. ¿Cómo voy a hacer caer a esta persona? Y vemos aquí esta situación. Entonces, versículo 22, Saúl ordenó a sus siervos, hablen en secreto a David y díganle, el rey se deleita en ti y todos sus siervos te aman. Ahora pues, sé yerno del rey. Así que los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo, ¿les parece poca cosa llegar a ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de poca estima, date cuenta aquí. Y los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo, así dirán a David, el rey no desea dote alguna, sino 100 prepucios de los filisteos, para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Date cuenta aquí, plan tras plan. Si no sucede, bueno, acá hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Pero Saúl no se cansa de buscar un lugar o un tiempo para que David fuese muerto. Y aquí vemos que los filisteos se burlaban constantemente de los israelitas porque estaban circuncidados. Y es por eso que Saúl hace esto. Ahora 26-27, aquí David cumple la petición del dote de Saúl y se casa con Mical. Vamos a ver qué pasa. Versículo 26. Cuando sus siervos contaron a David estas palabras, dice, agradó a David llegar a ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey a fin de ser yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Date cuenta aquí. Y aquí Saúl pensó que David moriría tras este intento, ¿verdad? Dijo, no, pues ya
Yo pienso que ya estaba celebrando, ¿no? Pero David, vemos aquí que logró y mató el doble. Había dicho 100, ¿no? ¿Quieres 100? Pues te voy a tener 200. Me gusta la actitud de David. A mí, cuando yo veo esto, siempre el doble, ¿no? Y cuando le cantaban, excedió. ¿Quieres 100? Te voy a traer 200 para aquí. Y mató el doble de enemigos que Saúl le había pedido. Los últimos versículos 28 al 30. La constante y creciente popularidad de David. Cuando Saúl vio y comprendió que el Señor estaba con David. ¿Te das cuenta de la repetición de esta palabra? El Señor estaba con David. Es muy importante, hermanos. Cuando vemos en un capítulo esta repetición, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dios está con nosotros, así como David. Dice, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Temió Saúl aún más a David. Date cuenta, ese temor empezó a crecer. Y Saúl fue siempre enemigo de David. Y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy, ¿qué? Estimado. Cuanto más se exaltaba a David, más celoso se volvía Saúl. Ahora, vemos aquí también, hermanos, que Jonatán, sin embargo, tenía aún más derecho a sentir celos de David. ¿No lo crees? Si yo pusiera, o si yo dijera, bueno, ¿quién tendría el derecho a ser más celoso? Jonatán. ¿No lo crees? Pero no lo fue así. Él tenía el más derecho a sentir celos de David porque eran de la misma generación. Ya estamos hablando de que Saúl ya estaba saliendo de la fotografía, ¿verdad? La escena. Pero vemos que Jonatán está libre de celos. ¿Por qué? Y creo que es bueno poder nosotros distinguir en la vida de Saúl y de Jonatán. Está libre de celos porque decidió ayudar a David a lograr su objetivo en lugar de oponerse a él. ¿Te das cuenta? Y creo que es bueno para nosotros, no solamente dentro de la iglesia, pero también de nosotros donde estemos, en el trabajo también, en el hogar. A veces en el trabajo también que llega a la posición, pero si yo tengo 50 años aquí en la compañía y ya lo pusieron de gerente, ¿verdad? Y tanto tiempo que tú esperabas para ser gerente, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Comienza el celo y comienzas, ay, que me va a enseñar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando entré a la hotelería, había un señor, porque yo tenía 16 años, y siempre decía, escuelitas a mí, ¿a mí quién me van a enseñar? Ahora, era buenísimo, sí, mil respetos, o sea, tenía muchos años trabajando como mesero, pero siempre tenía ese celo de su trabajo, ¿no? Nadie me va a enseñar a mí porque yo tengo mucho tiempo aquí. Pero hay a veces que nosotros se nos llena ese corazón de celosía, ¿no? De decir, yo quería esa posición y no me la dieron. Y te empiezas a amargar y empiezas a hacer lo imposible, ¿verdad? Pero no, debemos nosotros de ser y tomar la actitud como Jonatán. En la iglesia también. Pero sí, no entiendo esto, ¿verdad? Pero debemos nosotros tomar la posición de Jonatán. No oponernos, sino ser parte. Y te vas a dar cuenta cuando tú eres parte de eso, entonces Dios te va a poner en el lugar que Dios te ha llamado. Porque a veces no entendemos y qué tal si te pusieran en el lugar y la riegas, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero hasta aquí llegó tu chamba, ¿verdad? Ahí terminas todo, ¿no?
Así es que es bueno que nosotros estemos en el plan de Dios. Unirnos y no ser parte de la oposición. Así al ayudar Jonatán a David, él queda libre de celos. ¿Sabes qué? Pasa a la historia. Escucha esto, porque escuchamos mucho de David, de Jonatán casi, al más. Si tú le preguntas, ¿conoces a Jonatán en la Biblia? ¿Quién es ese, no? Pero ¿sabes qué? Pasa a la historia Jonatán como un gran hombre y es recompensado eternamente. Cosa que nadie ve. Te garantizo que ha habido o habrá una situación en tu vida similar a esta quizás. Tendrás la opción de sentirte amenazado y lanzar lanzas como Saúl, ¿verdad? A veces queremos lanzar hasta más lanzas, ¿no? Y no parar hasta que le den, ¿no? O regocijarte y ayudar a otros a sobresalir. Esa es la otra opción. Si intentamos mantener a alguien abajo, ¿sabes qué va a pasar? Tú mismo caerás en una espiral descendiente. Pero si ayudas a alguien a llegar más alto, inevitablemente también estarás en un camino ascendente. Diariamente suelta la lanza o toma el arpa. Tú escoges. ¿Quieres ser buen músico o quieres ser un mercenario? Y yo pienso que lo mejor es un buen instrumento musical. ¿No lo crees? Padre, gracias te damos. Porque aprendemos de estos tres personajes, Señor, y tantas cosas que si no ponemos atención, Señor, podemos ir a la dirección incorrecta. Y Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros estar atentos y así como David, Señor, en sus tiempos, poder nosotros obedecer al plan perfecto. Así como Jonatán, Señor, que se quitó de celosía, ni hubo en él. Simplemente él entendió el plan perfecto de Dios. Lamentablemente Saúl, Señor, no lo fue en su vida. Y aprendemos también de lo que sucedió con él. Y Padre, que nosotros podamos, Señor, y aún así no podemos entender las situaciones de nuestras vidas y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto bueno, tú traes todas estas cosas? Padre, ayúdanos a poder nosotros a tener la actitud de estos hombres de Dios, de Jonatán, Señor, que se despojó de su orgullo, quizás podría decir, de todas las cosas que aún así él pudo tener terrenalmente. Sin embargo, él escogió lo espiritual y eterno. Y Padre, sabemos, Señor, que tú lo tuviste por alto, Señor. Así como David también, Señor. Y Padre, que podamos nosotros, Señor, donde quiera que estemos, tomar también la misma actitud, Señor, y poder nosotros simplemente ser parte de esta aventura de fe y no oponernos a ella, Señor. Porque si lo hacemos, entonces estamos fuera de la carrera. Padre, gracias por esta gran historia, por esta amistad tan hermosa, Señor, y que podamos nosotros aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y en Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén.